Sí, gracias, presidente. Vamos a votar en contra de esta proposición no de ley que propugna una multiplicación al infinito de los servicios públicos, las prestaciones sociales, etcétera, alegando una situación de supuesta miseria generalizada. Y, claro, el problema de la izquierda cuando habla de derechos sociales es que no comprende la diferencia conceptual entre los derechos civiles y políticos, que habitualmente implican la abstención del Estado. Por ejemplo, la libertad de pensamiento implica que el Estado me permita pensar y expresar las ideas que quiera, ¿no? Y eso es gratis, eso cuesta barato. Y los derechos económicos y sociales, que son derechos prestación, implican prestaciones positivas por parte del Estado, prestaciones sanitarias, educativas o del tipo que sean, que cuestan mucho dinero y, por tanto, son brindis al sol si no se dispone de los medios financieros necesarios para llenarlos de contenido, ¿no? La izquierda parece profesar lo que el realismo jurídico escandinavo llamaba concepción mágica del lenguaje jurídico. Es decir, como si proclamar un derecho económico y social en la ley o en la Constitución automáticamente, por arte de magia, nos procurase los medios financieros necesarios para llenarlos de contenido. Esto obviamente no es así. El dinero no crece en los árboles, aunque, por ejemplo, Carmen Calvo, en frase histórica, afirmase que el dinero público no es de nadie. En realidad, ese dinero viene de nuestros impuestos. En realidad, la lógica socialdemócrata es una lógica de compra de votos. El político socialdemócrata nos soborna con nuestro propio dinero, con una mano nos quita dinero en forma de impuestos y con la otra mano nos proporciona una serie de servicios aparentemente muy generosos, pero que han sido financiados, ya digo, con el dinero que nos han quitado antes. Y que no nos hagan creer que en realidad pagan los ricos, si se trata de una redistribución de renta de los ricos a los pobres, porque no hay tantos ricos en España, desgraciadamente, y cualesquiera subida de impuestos terminan recayendo siempre sobre la clase media, incluso la clase media baja. Por poner solamente un ejemplo, en la supresión de la tributación conjunta en el IRPF, que ha propuesto este Gobierno, implicaría subida de impuestos para nada menos que 1,5 millones de familias, entre las cuales el 95% tiene ingresos inferiores a los 60.000 euros anuales. Y esta irresponsabilidad fiscal de los políticos va a dejar una losa fiscal, una losa de deuda pública aplastante a nuestros hijos, ¿no? Nuestra situación presupuestaria es ya desesperada, con un déficit público del 11%, una deuda pública de casi billón con B de barbaridad y medio de euros, 1.470.000 millones de euros, es decir, el 120% de nuestro PIB. Por cierto, la deuda pública española no ha hecho más que subir en los últimos 10 años y esta responsabilidad la comparten los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista, mientras que el sector privado se desapalancaba, es decir, la deuda privada se ha reducido, la deuda del sector privado se ha reducido en 540.000 millones de euros en el último decenio, la deuda del Estado ha aumentado en 560.000 millones de euros. Tendría que ir acabando, por favor. Sí, bueno, estas son las razones por las que obviamente no vamos a respaldar esta propuesta de más prestaciones que implicarán más impuestos y, en definitiva, más extorsión fiscal para el conjunto de los españoles. Gracias. Buenos días. Vox ha registrado una serie de enmiendas a la proposición no de ley presentada por Ciudadanos sobre la estrategia de reconstrucción y recuperación tras la pandemia, que en su exposición de motivos expone ampliamente datos globales, pero que echamos en falta datos a nivel nacional. Las enmiendas atienden a la principal obligación de nuestros poderes públicos, que es velar con objetividad por los intereses generales de nuestro país, tal y como lo recoge el artículo 3.1 de la Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público. Y ya que servimos a los españoles, quienes nos pagan con sus impuestos, esos que se les sube el actual Gobierno, solicitamos que el criterio que rija cualquier propuesta que se emita sea en base a los intereses de España. Sus señorías conocen bien los objetivos de desarrollo sostenible. Hablan de hambre, pobreza, desempleo, necesidad de agua y saneamiento, energía asequible, trabajo decente y crecimiento económico. Pues bien, todo esto lo estamos viviendo en España. Claro que tenemos que ser solidarios. Por supuesto que el mundo debe ser un mundo mejor y debemos cuidar los unos de los otros. Pero empecemos por los nuestros. Solidaridad con nuestros vecinos. Solidaridad con nuestros compatriotas. Están seducidos por los cantos de sirena de la Agenda 2030, pero ¿cuál es la realidad en 2021?
Pérdida de liderazgo, de competitividad y de soberanía nacional. Cierres y despidos masivos. Empresas que cierran y que vemos cómo afecta a sectores como transporte, logística, comercio y suministros de todo tipo. Esta es la consecuencia de su agenda maquillada de verde. Empresas que cierran y despidos, mientras que otros países contaminan más que nosotros y ellos sí que emplean y ellos sí que se enriquecen, como es el caso de China. Con sus políticas y su agenda seremos los más verdes, pero los menos competitivos y los más pobres. Es por ello que, frente a su globalismo, nosotros elegimos patria, porque Vox siempre defenderá con firmeza, convicción, criterio y mucho corazón los intereses de los españoles, porque es nuestra responsabilidad y es su responsabilidad proteger lo nuestro. Agenda 2030, Agenda España. Confiamos en que Ciudadanos acepte nuestras enmiendas porque todas vienen a reflejar el interés de los españoles. Gracias. Gracias, presidente. Buenas tardes, señoría. Esta PNL es prácticamente la misma que presentó mi grupo parlamentario Vox el pasado 19 de abril en la Comisión de Salud, que junto con la transaccional del Partido Popular fue rechazada, como casi siempre, por Podemos, PSOE y demás grupos afines. Ahora el Partido Popular vuelve a intentarlo bajo el paraguas de los ODS que ellos trajeron a este país y que, como saben todos, nosotros no suscribimos, pero nos vale cualquier excusa para que la izquierda reflexione y vote a favor de todo aquello que pueda beneficiar a España y a los españoles. Es necesario impulsar un proyecto de ámbito nacional para el rastreo del virus del SARS-CoV-2 en las aguas residuales de todas las poblaciones de España y es evidente que hay que hacerlo. Lo increíble es que no se esté haciendo ya. Los expertos de este Gobierno socialcomunista, después de año y medio, no se han dado cuenta que la anticipación a la evolución de la pandemia y la alerta temprana quizás les ayudaría a acertar en alguna de las decisiones. Simplemente hemos propuesto una enmienda de modificación sustituyendo la palabra mandato por recomendación, porque la Unión Europea lo que hace es recomendar esta acción, pero en ningún caso es un mandato. De todas formas, vamos a votar a favor. Gracias. Gracias, presidente. Votaremos en contra de esta PNL que trata sobre ayudar a países de otros continentes a garantizar el derecho a la educación. Que pensamos que en una situación económica catastrófica como la nuestra no es el momento del postureo moral o el momento de la filantropía internacional, sino el de pensar en las necesidades de los españoles y en la sostenibilidad, a ustedes les gusta mucho la palabra sostenibilidad, de las finanzas públicas, una sostenibilidad seriamente comprometida por los datos que expuse antes, una deuda soberana del 120% del PIB. Desde la llegada de Sánchez al poder, la deuda pública española ha crecido en 235.000 millones de euros. Eso equivale a unos 5.000 euros por persona, por español. Y en este momento está creciendo a un ritmo de 227 millones de euros al día. Solamente en servicio de la deuda, es decir, en pago de intereses de deuda pública, nos gastamos cada año 30.000 millones de euros. Eso es casi el doble de lo que nos gastamos en sueldos públicos. Pero no solamente por esto, también no nos gusta la PNL porque han volcado en ella sus obsesiones ideológicas en este caso de desprecio a la enseñanza privada. Es decir, ustedes establecen una equivalencia conceptual entre escuela pública, escuela de calidad y escuela equitativa, como si la educación privada no fuese también equitativa y de calidad. Esto no es cierto. Históricamente, la educación privada precedió a la pública en milenios. En el momento de, digamos, inventarse la escuela pública, ya hacía siglos que existía un sistema de educación privada que en algunos países, los más avanzados, Estados Unidos, Gran Bretaña, a finales del siglo XIX, ya había casi conseguido la universalidad del derecho a la educación en escuelas privadas. Por lo tanto, lo que hizo el Estado en el siglo XX fue estatalizar un sistema educativo privado que ya estaba bastante desarrollado. Por cierto, esta obsesión por estatalizar todos los servicios es característica del totalitarismo. Fue Mussolini quien, en frase célebre, dijo nada fuera del Estado, todo dentro de fuera del Estado, nada contra el Estado. Parece ser esta su concepción de la educación, todo dentro
del Estado. Por supuesto, nosotros defendemos como el que más la universalidad de la educación, el derecho a la educación. Es inadmisible que ningún niño se quede sin educar por falta de recursos, pero esto puede conseguirse de varias formas, no necesariamente mediante la prestación directa del servicio educativo por parte del Estado. Existe otra fórmula, es el cheque escolar, idea de Milton Friedman. El Estado da a elegir a cada familia entre bien una plaza en una escuela pública, bien el dinero con el cual esa familia podrá pagar la plaza de su hijo en una escuela privada. De esa forma se garantiza mejor el pluralismo ideológico, el pluralismo educativo y la libertad de elección de las familias. Por cierto, esta fórmula del cheque escolar ha sido aplicada en un país tan fascista como Suecia. Lean el libro de Mauricio Rojas, Repensar el estado del bienestar, la experiencia de Suecia. El equivalente, imperfecto, ciertamente, del cheque escolar en España es la escuela concertada. Es la forma que tienen en España las familias de pocos recursos de acceder a una educación no estatal. Pues bien, la escuela concertada ha sufrido desde hace décadas el hostigamiento de la izquierda, un hostigamiento que ha recibido una nueva vuelta de tuerca en la ley educativa aprobada hace pocos meses. Por último, y termino rápido, les recomiendo otro libro de James Tully, The Beautiful Tree. James Tully es un investigador sobre educación que, después de una estancia en países del tercer mundo, concretamente la ciudad india de Hyderabad, descubrió que existía un fenómeno floreciente de desarrollo de la escuela privada en países pobres, países en los que la educación pública es muy deficiente, muy insuficiente. Pues bien, los pobres no se quedan de brazos cruzados esperando a que el Estado venga a educarles, sino que por sí mismos se organizan, aparecen pequeñas escuelas privadas con un sentido empresarial, no caritativo empresarial, cobrando matrículas al alcance del bolsillo de los pobres. Y esas escuelas, pequeñas escuelas privadas, tendría que ir. Termino en 10 segundos, resultan tener resultados académicos mucho mejores que los de las escuelas públicas. Esto no solamente en la India, también en Kenia, en Nigeria, etcétera. James Tully, The Beautiful Tree. Muchas gracias. Sí, gracias. Lamento no disponer de más tiempo para responder a las provocaciones de los portavoces del PSOE, que además han intentado dárselas de cultos, invocando nada menos que a Francisco de Vitoria y John Locke. Ustedes lo que hacen es el ridículo, demuestran que no han leído las obras originales de sus autores. Se citaba a John Locke como defensor de la tolerancia, etcétera. Bien, si hubiesen leído la Carta sobre la Tolerancia, sabrían que la tolerancia que propone Locke se limita a confesiones protestantes. Los católicos, los ateos y los musulmanes no tienen derecho a ser ciudadanos de la Gran Bretaña, que resulta de la Revolución Gloriosa de 1688. Los ateos porque carecen de nociones morales, ya que no tienen un Dios al que responder. Disculpe, y los católicos y musulmanes. Su turno es para hablar sobre la PNL de... Sí, sobre la PNL, pero es que a la provocación pues tenía que responder. La relectio de no Indis, lea la relectio de... No mancille el nombre de Francisco de Vitoria usándolo contra Vox, cuando Vox era un legitimador... Perdón, Vox. Señor Contreras, por favor, no me lo ponga difícil. Lea la relectio de Indis 1539. De acuerdo, respecto a la bicicleta, pues nosotros, a pesar de todo... La palabra, ahora voy a hablar de la bicicleta. ¿Puedo hablar de la PNL de las bicicletas? Hable usted de bicicletas, por favor. Bien, pues nosotros, como no somos tan sectarios como el Partido Socialista, vamos a votar a favor de su PNL sobre promoción del uso de la bicicleta. Nos parece una buena idea promover el uso de la bicicleta en las ciudades. Es un ejercicio sano, puede ayudar a la descongestión del tráfico y a la evitación de contaminación, aunque no pensemos tampoco que es la panacea, porque hay un precedente reciente en una gran capital europea, en Londres. Boris Johnson, ahora primer ministro británico, fue alcalde de Londres e impulsó mucho el uso de la bicicleta, construyó carriles bici en buena parte de las calles, etcétera. Bien, el resultado no fue tan feliz como se hubiera podido esperar, porque los carriles bici restaban superficie a la calzada transitable por vehículos de motor y esto provocó más atascos de tráfico y, por tanto, más contaminación. Entonces, parece que ha aumentado la contaminación en Londres en los últimos años, ¿no? Es decir, estas medidas de ecosostenibilidad y de vida vegana y ascética a veces tienen esos efectos paradójicos, efectos, digamos, contraintuitivos. Por ejemplo, un estudio noruego de 2018 ha comprobado que los esfuerzos de evitación de la carne, evitación de la abstención de uso del vehículo de motor, etcétera, digamos, esfuerzo de ascética ecologista,
generan a menudo un efecto rebote, es decir, la persona se siente autorizada a darse un homenaje después de haber hecho ese sacrificio. El homenaje consiste a veces con el dinero ahorrado, porque la vida ecosostenible también es más barata, el dinero ahorrado con ese ascetismo se invierte en la adquisición de productos y servicios que a su vez implican emisiones de CO2. Y de esa forma se pierde como un 59% del efecto reductor de emisiones que se había conseguido inicialmente con todos esos sacrificios. Aún así, nos parece buena idea hacer lo posible por promover el uso de la bicicleta y votaremos a favor de esta PNL a pesar de que sus proponentes no pierden ocasión de insultarnos de manera bastante zafia. Gracias. Gracias, presidente. Señorías, ya conocen la postura de Vox en cuanto al acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. Hace unas semanas se debatió una PNL similar en la que expusimos y reiteramos que mi grupo parlamentario Vox ha preguntado en varias ocasiones al Gobierno si ha estudiado las implicaciones que tendrá para nuestro sector primario la materialización del acuerdo de Mercosur, y el Gobierno siempre nos responde con las explicaciones de un informe realizado en el año 2016 en Bruselas. Por tanto, el Gobierno no tiene ni idea de lo que este acuerdo puede suponer para nuestro sector primario. Proponemos 3 enmiendas, una de modificación y 2 de supresión. La de modificación se refiere al punto número 1, la de no ratificar el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. Hasta ahí, porque en aras de cumplir los ODS, pues como ya estamos debatiendo, ya saben, y reiteramos que no consideramos que haya que cumplir los objetivos de esta agenda más que en lo que a España le beneficie claramente. Además, los ODS, insistimos, no son un tratado internacional y no son una obligación jurídica, sino una recomendación política. Por tanto, constituye un error apelar a los mismos como fundamento jurídico de la no ratificación del acuerdo. Segunda enmienda de supresión del punto número 4. No estamos de acuerdo en supeditar la coherencia del acuerdo de la Unión Europea y Mercosur con la Ley de Cambio Climático, que, como saben, tampoco suscribimos. La tercera enmienda es de supresión del punto número 5 porque se trata de un acuerdo comercial entre la Unión Europea y 4 países, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. España tiene que decidir si quiere o no ratificar el acuerdo. España y no las 17 comunidades autónomas. Es una competencia estatal y lo dice la Constitución en su artículo 149, 1, 10. Si tienen a bien aceptar dichas enmiendas, mi grupo parlamentario votará a favor de la no ratificación del acuerdo de la Unión Europea con el Mercado Común del Sur. Si no, no nos opondremos. Gracias.